Inversiones Sura. Somos expertos en asesoría patrimonial, líderes en la industria de inversiones. Con más de 15 años en el mercado, hemos asesorado a nuestros clientes con diferentes alternativas de inversión, ya que contamos con un modelo único de asesoría experta y con el modelo de arquitectura abierta más grande del mercado, a través de alianzas estratégicas con las más prestigiosas gestoras de inversiones nacionales e internacionales. Hemos desarrollado productos y nuevas soluciones para nuestros clientes, que nos continúan posicionando como uno de los actores más relevantes en la oferta de fondos mutuos estructurados, activos alternativos y soluciones con tasas garantizadas, brindando a nuestros clientes una asesoría experta a su medida, con inversiones oportunas y soluciones integrales, con un servicio preferente, junto a un destacado equipo de expertos. Lo anterior nos convierte en líderes en asesoría, productos y servicios, para continuar ofreciendo soluciones eficaces, respondiendo y adaptándonos a los cambios del mercado, enfocándonos en las mejores soluciones de inversión para todos nuestros clientes y cada etapa de su vida. Inversiones Sura. El poder de tus decisiones crea futuro. Bienvenido a nuestro seminario de inversiones Sura. Saludemos a nuestro Country Manager Renzo Vercelli Baladrón. Hola, muy buenos días a todas las personas que están aquí presentes y también vía streaming viendo este seminario de inversiones de Sura. Estamos muy contentos de juntarnos nuevamente para hablar un poco de los mercados, de las oportunidades. 2022 fue un año difícil, fue un año donde vimos harta volatilidad, incertidumbre, retornos no muy favorables en muchos activos internacionales. Y bueno, en Sura durante el 2022 tratamos de colocar en nuestra parrilla de productos, de soluciones, distintas alternativas para los distintos escenarios que estábamos viviendo. Como pueden ver ahí ustedes en el video, hablábamos de los fondos de activos alternativos. Nosotros en el 2022 disponibilizamos 8 nuevos fondos alternativos que se suman a los 14 que ya teníamos, como una forma de entregar retornos más estables que se descorrelacionan con los mercados tradicionales. También lanzamos 14 fondos estructurados, que son una muy buena alternativa para obtener buenos retornos en un escenario de tasas de interés altas, con menor volatilidad. Y como decía ahí en la presentación, Sura es número 1 en este tipo de productos en Chile. Y también con la finalidad de ir buscando nuevas alternativas de inversión y otras jurisdicciones, también abrimos nuestra oficina en Miami de Sura Investment. Bueno, eso fue 2022. Pasemos a 2023, sin duda va a seguir siendo un escenario muy desafiante. Nos enfrentamos a una desaceleración económica importante, los riesgos de inflación nos persiguen. De hecho, mientras estemos durante este seminario se va a publicar el dato de inflación en Estados Unidos, que es un dato muy relevante para las expectativas de lo que puede hacer la Reserva Federal de Estados Unidos y con los consecuentes impactos positivos o negativos en la evolución del crecimiento económico. También la geopolítica llegó para quedarse. Cumplimos ya un año del conflicto Ucrania con Rusia, por lo tanto, estamos en un entorno que es volátil, que es de incertidumbre, pero eso no quita que también hayan oportunidades. Y precisamente para ver dónde están esas oportunidades y entender el contexto actual, es que hemos hecho este seminario, que va a ser un diálogo con 3 expertos que nos van a poder contar un poco su visión, algunas recomendaciones y sin duda vamos a poder dejar un espacio final para las preguntas que puedan tener ustedes. El día de hoy nos acompañan 3 expertos. En primer lugar, Gabriela Santos. Ella es estratega de mercados globales de JP Morgan Asset Management. Y también está Axel Christensen, que es director de estrategias de inversión para Latinoamérica de BlackRock. Y también nos acompaña de la casa Max Pinto, gerente de inversiones y productos de Sura Investment. Esta conversación la va a estar moderando el periodista Nicolás Paut. Así que bueno, espero que sea de mucha utilidad para ustedes. Nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Cómo están? Muy buenos días. Como dijo Renzo, yo soy Nicolás Paut, editor de Economía en CNN Chile, y la verdad es que para mí este es un doble agrado. Primero, por colaborar con Sura Inversiones en este seminario, y también porque yo creo que todos venimos con una misma pregunta. Yo también. ¿Qué hago con mi plata? En un escenario tan cambiante.
Por eso quiero agradecerles a todos ustedes que están acá presentes y también a las personas que nos están viendo a través del streaming. Y no es porque me hayan invitado, pero yo debo decirles que el timing de este evento es sensacional. Renzo lo dijo, vamos a conocer el IPC de Estados Unidos. Ya de por sí bastaría. Pero les tengo algunos datos. Hace un par de meses el mercado juraba que la tasa de interés en Estados Unidos iba a empezar a bajar. ¿Y por qué? Porque el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo textualmente, empezamos el contexto o la etapa de desinflación, el proceso desinflacionario. Lo dijo hace un par de meses. Bueno, ¿qué dijo la semana pasada Jerome Powell? Parece que vamos a tener que subir la tasa de interés algo más de lo esperado. ¿Cómo cambia eso el escenario? Radicalmente. Hace un par de meses, acá en Chile, el mercado completo, me imagino también que los expertos de Sura juraban que la tasa de interés en Chile iba a empezar a bajar el próximo mes, en abril. ¿Qué pasó la semana pasada? La presidenta del Banco Central textualmente dijo, hay bastantes riesgos todavía, no por unos buenos datos de IMASEC e IPC vamos a cambiar la tasa de interés, va a seguir en 11,25%. Y ya nadie dice que va a bajar incluso antes de junio, lo más probable en el segundo semestre. Eso en el escenario de política monetaria de Estados Unidos y de Chile. Bueno, la semana pasada nadie hubiera apostado un peso porque la reforma tributaria se hubiera quedado rechazada en la Cámara de Diputados. Todos ya visualizaban qué es lo que pasaba en el Senado. ¿Y qué pasó? Se rechazó. Y ya virtualmente nadie sabe si concretamente tendremos o no una reforma tributaria. Y también, la semana pasada, todos quienes hubieran pensado en el concepto de corrida bancaria, porque lo leyeron en un texto. Tenemos corrida bancaria en un banco que muy pocos conocían. ¿Alguien en verdad conocía, más allá de que se dediquen a esto, el Silicon Valley Bank? Yo creo que no. Bueno, ahora todos lo conocemos. Bueno, ¿qué les quiero decir con esto? Que el escenario puede establecernos algo en este momento, pero en 2 meses puede cambiar, o incluso la próxima semana puede cambiar. Por eso es muy importante lo que vamos a hablar hoy día con los 3 expertos que mencionó Renzo. Personalmente yo lo he entrevistado a los 3, les aseguro que son excelentes y que van a poder resolver sus dudas, no solamente las mías. ¿Y por qué digo sus dudas? Porque si dicen, ¿qué hago con mi plata? ¿Qué le pregunto yo a un experto? Van a poder hacerlo las personas que están acá, presentes, y también las personas que están por streaming. ¿Cómo lo hacen? Ingresando a menti.com, pueden usar el código que van a ver en pantalla, o si no, a través del código QR para que ustedes directamente hagan las preguntas. Primero van a exponer los 3, luego tengo el privilegio de poder hacerle las preguntas que parezca lo más relevante, pero posteriormente ustedes van a poder hacer las preguntas y yo precisamente se las voy a formular a los expertos. Ahí está el código QR para que ustedes lo hagan, menti.com. No más bla bla, entremos directamente a las recomendaciones. Quiero dejar con ustedes al director de estrategia de BlackRock para América Latina, Axel Christensen. Un aplauso para él. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias a Sura por la posibilidad de participar en el seminario de inversiones hoy. Es verdad que a veces en momentos turbulentos una voz experta puede ser de mucha utilidad, pero creo que también tanto más importante es el rol que sus asesores financieros en Sura les prestan, porque no solamente comparte con ustedes el contenido que expertos les podemos hacer llegar, sino que hay a veces que el acompañamiento, yo creo que puedo hablar por muchos asesores que pueden estar acá, más allá del expertise financiero, a veces el acompañamiento, casi ser psicológico, es tanto más relevante en momentos de turbulencia de mercado. Así que muchas gracias por la invitación y vamos a lo nuestro, Nicolás. Hablemos un poco de cuáles son los temas que hoy día están concitando interés. Y la verdad que podríamos estar toda la mañana, varios días hablando de los temas, pero parte de la pega que tenemos como estratega es tratar de
enfocarnos en cuáles son los más relevantes, un poco hacer de curadores respecto a un sinnúmero de información. Si antes el problema era la falta de información, hoy día el desafío es cómo abordar una avalancha de información y darle sentido. Y para eso tengo 3 temas que quiero compartir con ustedes hoy. Voy a, ir sobre cada uno de ellos y, muy atento a la pregunta eterna que nos plantea Nicolás. Bueno, y al final todo esto puede estar muy interesante, pero al final, ¿qué es lo que hago con mis inversiones? Esa es la pregunta siempre clave. Y me consta de varias interacciones con Nicolás en el pasado, en entrevistas, que siempre terminan las entrevistas con esa pregunta clásica. Veamos estos temas. El primero de ellos yo creo que lo estamos viviendo muy de cerca y dice relación con el año 2022. Ya Renzo y algo Nicolás nos anticipaban, fue un año muy difícil, probablemente para muchos de nosotros nos tenemos que remontar varios años atrás para encontrar un año tan desafiante respecto a decisiones de inversión. Literalmente no hubo dónde refugiarse, los activos tradicionales de refugio no funcionaron bien, vamos a hablar de eso en breves minutos. Ahora bien, eso obviamente llevó a decisiones muy importantes por parte de autoridades económicas, principalmente bancos centrales, que frente a inflaciones también, digamos que tenemos que remontarnos varios años para encontrar, particularmente en mercados desarrollados, los niveles vistos en los últimos años, decidieron, como corresponde, subir las tasas de interés. Y eso fue buena parte de lo que concitó el foco de atención el año pasado. Este año creemos que el foco va a estar puesto en las consecuencias que trae consigo subir las tasas de interés. Y si bien esta idea que propusimos la traemos de principios de año, donde el foco principal era cómo el aumento de tasa de interés afecta a la actividad económica, sabemos que hay una relación muy directa cuando suben las tasas de interés, primero los sectores más sensibles de construcción, todo lo que está ligado a financiamiento son los primeros sectores que acusan el golpe de tasas más altas, pero creemos que eso va a ir ampliándose para ir cubriendo o impactando otros sectores. En los Estados Unidos ya hemos comenzado a ver un número mayor de industrias que anuncian despidos masivos y eso eventualmente va a encontrar su lugar en la actividad económica, en el consumo. Luego, el mercado de este año de enfocarse en las tasas de interés y cómo responden a mayor inflación. Hoy nos toca ver cuál es el daño, de ahí en el fondo el primer término, evaluar el daño y ver cómo los mercados reflejan ese daño. Y no es una tarea sencilla, aquí no hay una fórmula, no hay un manual. En muchos aspectos estamos frente a aguas un tanto desconocidas. Este ciclo económico que surge a partir de un reinicio de actividad económica luego de una fuerte pandemia, no tiene un parangón muy fácil al cual recurrir como para hacer comparaciones. Ahora, estamos, como les decía, muy enfocados en las consecuencias sobre actividad económica, sobre el empleo, sobre la caída en el consumo. Pero acabamos de ver estos últimos días que ese año también va a incluir al sector financiero. El hecho que las tasas de interés hayan subido de manera tan fuerte en relativamente poco tiempo es una de las razones, no la única, pero una de las razones de por qué, como bien decía Nicolás, volvimos a traer el término corrida bancaria en nuestra discusión sobre el mercado financiero. Entonces, primer tema que quiero dejar con ustedes es que este año los mercados financieros y luego cuando abordemos nuestra decisión de inversión tenemos que estar conscientes que estamos en un proceso de ajuste todavía, en que el daño todavía o los efectos están en curso de ocurrir y los mercados van a ir ajustándose y reaccionando a cómo ese impacto o puede ser muy pronunciado o por ahí, y aquí quizás voy a ocupar un ejemplo muy local, a veces la realidad puede ser un poco menos negativa de las expectativas que traíamos, cosa de ver el IMASEC acá en Chile recientemente. Primer tema. El segundo tema, un poco prestado del año anterior, yo les mencionaba el año 2022, la inflación, sin lugar a dudas, fue el personaje del año. Y no es que con el cambio de folio del año vayamos a olvidarnos de la inflación. La vamos a seguir teniendo no solamente presente este año,
con una perspectiva un poquito diferente. Si bien el año pasado el foco estaba puesto es hasta qué tan arriba la inflación pueda llegar, cuál es la influencia de los coletazos de la pandemia sobre los procesos productivos, por otro lado, qué ha pasado con las presiones salariales y por último, el efecto de la guerra en Ucrania sobre materias primas, sobre combustibles. Ese foco hasta dónde puede llegar por arriba se va a trasladar desde la perspectiva de inflación es qué tan rápido o no la inflación va a empezar a ceder en función de lo que mencionaba recién, estos incrementos de tasa de interés. Va a ser una línea recta, va a ser una línea con algunos escalones en que la inflación como que se estanca. Tendremos en algunas ocasiones que la inflación se pueda revertir momentáneamente. Esas preguntas creemos que van a seguir generando, dudas respecto al mercado. Hoy día mismo vamos a ver qué reacción el mercado vaya a tener respecto a una cifra tan importante de inflación en Estados Unidos. Pero más allá de lo que vaya a ocurrir este año, cuánto se puede avanzar en ir bajando la inflación, creemos que la inflación se ha convertido en un tema más persistente. Hay factores estructurales. Piensen, por ejemplo, lo que significa la fragmentación geopolítica que surge de la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China. Si están familiarizados con el concepto de nearshoring, es decir, de traer más cerca los procesos productivos a los centros de consumo. Ya no centralizarlos todos en Asia o en China en particular, sino que poner capacidad productiva en México, en Centroamérica o en Europa Central, como una manera de diversificar los riesgos, no solamente riesgos de una futura pandemia, sino que de posibles sanciones comerciales si es que la situación en Estados Unidos y China sigue un curso de mayor conflicto. Esa descentralización, si ustedes quieren, esa fragmentación, si bien puede ser una buena noticia, particularmente para algunos países en América Latina, mencionaba México, no es necesariamente una buena noticia para la inflación global, porque la centralización de muchas actividades productivas en China permitió aprovechar grandes economías de escala que permitió, a su vez, mantener los precios de muchos bienes a niveles muy bajos. Esa situación hacia adelante la vemos cambiando y por lo tanto va a tener impacto sobre la inflación. Por el lado de remuneraciones, cambios demográficos. El Grupo Sura conoce muy bien lo que está ocurriendo con el envejecimiento de la población. Eso también trae consigo desafíos en el campo laboral. Estamos viendo en Estados Unidos que a pesar de que ya llevamos muchos meses de salida de la pandemia, aún hay muchas posiciones de trabajo que no se llenan y que están poniéndole presiones más estructurales a lo que son los sueldos, lo que son las remuneraciones, que hacen que la inflación sea un fenómeno más persistente. Y a su vez, no solamente la inflación de mayor persistencia tiene incidencia en el plano económico, sino algo interesante, ha tomado un protagonismo en las decisiones de inversión. Y quizás en América Latina, incluyendo en Chile, nunca nos olvidamos del todo de inflación. A lo mejor algunos de nosotros tenía algún tipo de recuerdos de inflaciones pasadas, o cosa de ver lo que pasaba en algunos países vecinos, la inflación de alguna manera estaba presente. Pero no era el caso de inversionistas en Estados Unidos, en Europa, donde literalmente en una generación no estaban habituados a ver la inflación que hemos visto hasta ahora, y de pronto la inflación, que era un tema que no tenía relevancia al momento de tomar decisiones de inversión. Un inversionista en Estados Unidos no era particularmente alguien interesado en incorporar estrategias defensivas con respecto a presiones inflacionarias en el futuro. Esa, digamos, indiferencia cambió radicalmente. La necesidad de buscar estrategias, instrumentos, por ejemplo, bonos indexados a inflación, creció notablemente en inversionistas que no estaban acostumbrados a lidiar con ello. Así que la inflación no solamente es una cosa macroeconómicamente importante, sino que está teniendo consecuencias al momento de pensar cómo estructurar un portafolio. Y por último, algo que yo creo que ha sido muy interesante, dice relación con una clase de activo que ha tenido una crisis un tanto existencial estos últimos años. Un amigo mío le gusta ya un poco caracterizarla, que la renta fija en los últimos años ni fue renta ni fue fija.
La rentabilidad de los bonos en general estuvo por los suelos. Por aquí quizás en Chile no fue tan notorio, pero recuerden, hace un poco más de un año solamente, las tasas nominales en Europa eran negativas. Y por la parte fija lo vimos con bastante crudeza el año pasado. La renta fija no fue una clase de activo que proporcionó, digamos, ese refugio que uno busca en ella al momento de producirse correcciones de mercado. Esa situación ha ido cambiando. Por lo pronto comenzó a rentar nuevamente la renta fija. Nosotros creemos que hay oportunidades muy interesantes con riesgos bastante acotados en segmentos de la renta fija. Quizás nunca como hoy se nos pagó por tener paciencia y no aventarnos un poco apresuradamente a tomar mayores oportunidades de renta variable. Antes, digamos, mantener la plata en caja, un poco quemaba los dedos porque no pagaba nada. Ahora esa situación ha cambiado significativamente. Entonces, eso nos lleva a repensar el rol de la renta fija después de varios años en que estuvo un poquito dejada de lado porque efectivamente los rendimientos y su capacidad de diversificar el portafolio estaban un tanto cuestionados. Yo me imagino aquí, Nicolás está viendo todo esto, lo encuentran muy interesante, pero puede decir, bueno, Axel, ¿y qué hago con mi plata? ¿Qué hago con mis inversiones? Bueno, veamos un poco cuáles son las recomendaciones que le podemos dar en BlackRock, que acá, digamos, una visión sinóptica. Pueden después consultar el sitio internet de BlackRock para entrar un poco más en detalle, pero déjeme darle un poco los puntos centrales. Primero, tomar en cuenta que no hay una única receta, no hay única respuesta porque, entre otras cosas, Nicolás, tenemos diferentes horizontes de inversión. La inversión, por ejemplo, que podemos estar realizando en nuestra cuenta APB con Sura, que tiene un propósito de largo plazo, debiese guiar por no lo que está pasando esta semana ni la otra, sino que en los próximos 5, 10, ¿por qué no 20 años hacia adelante? Y si uno toma esa perspectiva y corre modelos tomando ese horizonte de inversión, pueden ver en la parte izquierda del cuadro tenemos una preferencia mayor por renta variable y dentro de la renta fija por las emisiones corporativas, por crédito. Y por otro lado, la parte de renta fija no la vemos tan atractiva por la parte de gobierno. Adicionalmente, en cuanto a recomendaciones de mercados privados, que es un subconjunto importante, no es los únicos activos dentro de la categoría de alternativos, tenemos una visión un poquito mezclada ahí. Creemos que la deuda privada hoy día nos presenta interesantes oportunidades y estamos un poquito más cautelosos en la parte de patrimonio privado, capital privado, private equity, como se le suele denominar también, porque creemos que los ajustes de precios que hemos visto en los mercados públicos están un tanto rezagados y podemos ver algunas correcciones. Eso de la perspectiva de visión de largo plazo. Pero si cambiamos un poco la visión y ya no nos fijamos en años por delante, sino que en los próximos 6 a 12 meses. Y si bien la mayoría de nosotros no tenemos un horizonte tan corto, nos gusta un poco la copucha, ¿no es cierto, Nicolás? ¿Qué va a pasar mañana, el próximo mes? Y ahí también corremos algunos modelos que nos entregan algunas de nuestras preferencias. Van a notar una diferencia de nuestra recomendación de renta variable, que dice relación con los temas que ya les presenté. Estamos todavía viendo un mercado que todavía no digiere del todo los impactos de mayores tasas de interés. Ha sido muy importante esos cambios de trayectoria que Nicolás hacía referencia, de pensar de que muy pronto iban a recortar las tasas de interés, hasta pensar que recién el próximo año. Vamos a ver si la situación financiera de los bancos en Estados Unidos cambia nuevamente esa decisión y puede frenar quizás alzas que los bancos centrales tenían en mente. Todo ese entorno vuelve la renta variable, que es una clase de activo muy sensible a las proyecciones de crecimiento económico, nos vuelve a una posición un poquito prudente en este momento. Lo pueden ver levemente subponderado ahí. Y por el otro lado, por el lado de la renta fija, nuevamente de bonos corporativos y ojalá los de mejor calidad crediticia, vemos oportunidades interesantes. También en la parte de renta fija de gobierno tenemos una preferencia, creemos que los instrumentos de menor duración, en torno a los 2 años, donde puedes capturar un rendimiento bastante atractivo en función del alza de tasa de interés y no estás tan expuesto a los vaivenes que hemos visto últimamente en cuanto
a la renta fija. Si entramos un poquito más en los detalles, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que junto con tener un plan, frente a la rapidez de cambios que estamos observando, es necesario desde ya contar con planes alternativos. Creo que como nunca se hace necesario contar no solamente con un plan B, sino con un plan C. Aquí un ejemplo de cómo en función de cambios de situaciones del mercado podemos ajustar nuestra recomendación táctica, la de más corto plazo. Pueden ver en qué situación las acciones, por ejemplo, que hoy día, como les mencionaba, creemos que la prudencia, la cautela es lo que predomina, pero pueden ver producirse cambios. Si vemos un ajuste de precios que lleva a que los riesgos están mejor reflejados por parte del mercado, creemos que puede ser una oportunidad interesante de subir esa proyección. Por otro lado, si vemos un cambio en la disposición de tomar riesgo, lo mismo. Así que lo importante acá, más allá del plan en específico, es notar que tenemos que ser mucho más dinámicos frente a cambios que se están produciendo con una rapidez mayor a la que teníamos anteriormente. Y si en cuanto a algunas oportunidades específicas, en la parte de renta variable, creemos que China y los mercados emergentes, por la sencilla razón de que no están viviendo una situación tan apresurada o tan ajustada con respecto a inflación, tienen más espacio para la recuperación. Por el contrario, mercados desarrollados más complejos. Y en la parte de renta fija, interesantes oportunidades en la parte corta de la curva de tesoros, donde, como les mencionaba, conseguimos rendimientos que hace mucho tiempo no se veían, bonos indexados a inflación como una respuesta a estrategias defensivas y, por último, ya les mencionaba, bonos corporativos grado de inversión. Así que ahí, respuesta a tu pregunta, digamos, de siempre, Nicolás, ¿cuál es un poco la recomendación? Es esa, y ojalá estos tres temas sean temas que ustedes puedan seguir de cerca hacia adelante. ¿Tienes una pregunta? ¿Qué hago con mi plata? Te lo voy a preguntar de nuevo a ti y también a nuestros próximos panelistas cuando estemos conversando. Antes de que termine tu exposición, quiero preguntarte por la inflación en Estados Unidos. Todavía no sale el dato, por eso yo estaba todo el rato, no estaba hablando por WhatsApp. Axel, yo escuché cuando Jerome Powell sorprendió el mercado diciendo que podían subir la tasa de interés más de lo que habían dicho un par de meses antes nada más, que todavía la liquidez en Estados Unidos está enorme en cuanto a las personas, al inversionista retail, que a diferencia de Chile, que ya la liquidez prácticamente está en cero, allá todavía hay mucha. Y eso es un factor muy importante para que las presiones inflacionarias sigan en Estados Unidos. Efectivamente, y no solamente es la disponibilidad de liquidez, Nicolás, sino que de alguna manera el sentir, si yo veo, como vimos algunas semanas atrás, que hoy día Estados Unidos sigue generando una cantidad importante de posiciones de empleo, la gente se siente confianza, independiente de que tenga plata en el banco, tengo trabajo, tengo un ingreso y por lo tanto puedo seguir usando mi tarjeta de crédito, puedo cambiar el auto, puedo salir de vacaciones y por lo tanto creemos que va a ser una condición un tanto necesaria para que la actividad se ajuste, que las cifras del mercado laboral también se empiecen digamos, a impactar. No es solamente cuánta plata tengo en el banco, sino que un poco cuánta tranquilidad o no, y eso afecta al consumo, la voy tomando de las condiciones del mercado laboral. Un aplauso para Axel Christensen, el primero de nuestros panelistas. Ahora quiero dejar con ustedes a la persona que está encargada de ver la estrategia global en los mercados para JP Morgan Asset Management. Un aplauso para Gabriela Santos. Gracias a Sura y gracias a todos por el tiempo y la atención. Gracias. Sí, entonces quería hablar un poquito de tres temas: dónde estuvimos, dónde estamos, dónde vamos. Y el clave cuando pensamos en recomendaciones, planes de inversión, es enfocarnos en dónde vamos, no en lo que ya pasó en los mercados. Y eso es muy, muy clave después de años difíciles de los mercados. Aquí ilustramos el desempeño anual de una cartera balanceada de Estados Unidos. Y mostramos qué pasó con acciones en verde
y renta fija en gris. Y vemos el año pasado. ¿Qué pasó? Un retorno negativo de 16%. El peor año de retornos desde 2008. Y solamente la primera vez que tuvimos retornos negativos de acciones y bonos desde 1974. Mirando el histórico, entonces, nos puede parecer que la decisión es de abandonar todo y salir corriendo. Pero ¿dónde estamos? Hasta la fecha, hemos ya tenido retornos positivos, tanto de acciones cuanto de bonos, en los primeros 2 meses del año. ¿Por qué? Hay una otra manera de mirar el otro lado de la moneda de un año difícil, que es que los precios han mejorado. Los precios de renta fija han mejorado, ¿no? Han caído y los rendimientos han subido. Los precios de los mercados accionarios han mejorado. El descuento ha aumentado. Y vemos muchos inversionistas como nosotros entonces buscando oportunidad para agregar exactamente renta fija y acciones en nuestras inversiones. Claro, corto plazo seguimos teniendo días, semanas, meses de volatilidad, porque en el presente seguimos con algunas incertidumbres sobre inflación, tasas, recesión. Pero el más clave de los próximos días y meses es dónde vamos en los próximos años. ¿Qué pasó después de 2008? ¿Qué pasó después de 1974? Tuvimos años y años de retornos positivos. Los mercados son muy buenos en adelantar la información, incorporarlas en el precio y después recuperarse. Claro, no quiere decir que no hay cambios en la margen que debemos hacer y vamos a comentarlos. Pero mi mensaje principal es no abandonar la estrategia que ha funcionado por 50 años, que es de tener una inversión diversificada entre acciones y bonos, incluyendo activos locales en Chile, pero también activos globales. Hablando claro de los temas del momento, inflación. Y eso es un mapa de temperatura que el año pasado ha estado un poco como el verano en Chile, ¿no? Un poco calor, un poco caliente. O sea, una inflación muy elevada en todos los países por factores en común. Aumento de precios de energía y alimentos, en gran parte causado por la guerra en Ucrania. Aumento de precios de bienes, en gran parte causado por problemas en la cadena de suministro. Y por fin, aumento de precios de servicios, con todos con ganas y habilidad de gastar, viajar, salir para comer. ¿Y por qué eso fue un shock tan grande para el mercado de renta fija y renta variable? Es porque este color rojo es nuevo, ¿no? Pasamos 15 años con un color azul, con muy baja inflación en países desarrollados, abajo de las metas. Entonces salimos de un mundo de nada de inflación, tasas a cero negativas, para un mundo con una inflación más elevada y tasas más elevadas. ¿Dónde estamos ahorita? Ya vemos, tenemos datos de enero, febrero, inflación sigue elevada, pero mes a mes está quedando menos roja, menos mala. Y claro, no esperamos que sea en línea directa, pero sí creemos que la inflación en gran parte se va a normalizar a lo largo de los próximos 12, 18 meses. Y de hecho, para el mercado, las expectativas de inflación ya han regresado al promedio, o sea, están ancladas. Y eso por la acción que tuvimos de los bancos centrales, ¿no?
Y aquí mostramos a la derecha las tasas de los principales bancos centrales desarrollados. La Fed es el gris, el Banco Central Europeo es el verde, el Banco de Inglaterra el azul y el Banco de Japón, aquí abajo casi no lo vemos, en el otro azul. Y la mensaje es que la alza de tasas ya pasó. La Fed ya subió tasas 425 puntos base el año pasado. Ya tuve una reacción muy fuerte a este cambio de inflación. Entonces, estamos aquí este año hablando de más una alza de tasas o dos, pero es casi el final del ciclo de alza de tasas. Estamos mucho más cerca de una pausa de este tipo de acción de bancos centrales desarrollados y emergentes, con algunas excepciones, Japón y China, pero en general el estrés de cambio de inflación y alza de tasas fue la historia de 2022, fue el histórico. Este año, de acuerdo que mucho más el tema es el impacto de estas variables en la economía real. O sea, ¿cuál es el riesgo de recesión? Esto es un otro mapa que le llamamos de nuestro jardín económico. Es una encuesta muy buena que sale todos los meses para todos los países. Es una visión muy puntual del ritmo económico y lo queremos ver muy verde, como un jardín, ¿no? Saludable, creciendo. Y podemos ver que fines del año pasado la economía global empezó a tener un color más amarillo, naranja. Entonces, la inflación elevada, la alza de tasas rápida, empezó a frenar, desacelerar la economía global, creciendo abajo del normal. Y ya empezó en la mitad del año pasado la preocupación en los mercados sobre el tema recesión. ¿Dónde estamos ahorita? Mira enero y febrero. Empezó a aparecer verde otra vez. Las cosas no están tan malas. Empezamos a ver algunas áreas de resiliencia en la economía global, principalmente en dos lados. Europa, en la mitad de la página, y China, aquí abajo. Fines del año pasado todos hablaban escenario base, recesión en Europa. Es imposible. ¿Cómo que van a sobrevivir o pasar por esta guerra en Ucrania sin tener contracción, problemas? Europa está creciendo. Es posible que ni tengan una recesión. Ayudó mucho el clima del invierno, ayudó buscar oferta de gas natural de Rusia para Estados Unidos o de otros lados. Y los precios de gas natural en Europa regresaron a niveles más bajos de antes de la guerra en Ucrania. Es un ejemplo muy bueno de cómo a veces el mercado se adelanta, se queda pesimista demasiado y las cosas acaban siendo mejor que el esperado. Y por eso Europa, las acciones europeas, por ejemplo, han subido 25% en 4 meses. Y mirando adelante, nosotros estamos optimistas con la dirección de la economía europea. Nos parece que está creciendo 1%, pasó la crisis energética y ahora se puede beneficiar de la desinflación. Otra área de más optimismo, aquí abajo mencionamos China, ¿no? Desaceleró mucho el año pasado, pero está súper verde, apuntando a una fuerte reaceleración ya. Cambios muy pro crecimiento en China, fines del año pasado con la eliminación de cero COVID, estímulos para el sector inmobiliario y apoyo para la industria privada. Y esta fuerte aceleración en China debe beneficiar Asia emergente y emergentes como un todo. Entonces, un otro ejemplo de cómo a veces el pesimismo acaba siendo demasiado
y acciones chinas subieron 60% fines de octubre hasta enero. La área donde hay más preguntas sobre recesión es Estados Unidos. Y ahí creemos que la probabilidad sí sigue elevada de recesión este año. Lo colocamos arriba de 50%. Eso por tantas alzas de tasas de la Fed frenando la economía. Y de hecho, esta situación de los bancos, que vamos a hablar un poco más, no vemos como una crisis 2008. Los bancos gigantes están muy bien capitalizados, no hay problema de crédito. Pero hay problemas en los bancos más regionales, más medianos, por causa del aumento de depósitos y los activos de muy larga duración y las pérdidas que tuvieron, causadas por tasas bajas de repente subiendo. Y eso debe frenar el crédito en Estados Unidos. Por eso mantenemos la probabilidad de recesión, específicamente en Estados Unidos, como la más elevada. Pero es muy importante mencionar, cuando hablamos de la palabra recesión, pone mucho miedo. Entonces, si estamos hablando de tener recesión, ¿qué hacemos? Aquí a la derecha mostramos los últimos 100 años de Estados Unidos. ¿Qué recesiones tuvieron? Muchas. Normal. Es un ciclo económico. Expansión, recesión, expansión, recesión. El tamaño de la burbuja captura la gravedad, severidad. Las dos últimas fueron crisis. Cuando hablamos de probabilidad de recesión en Estados Unidos, estamos hablando de las burbujas chiquitas, normales, de recesiones de los años 90. Mucho menos problema para compañías, entonces para inversionistas. Entonces, ¿qué hacer? De acuerdo con lo que mencionó Axel, que aquí en Latinoamérica hablamos de bonos todos los días. Nos encantan los bonos. Pero afuera, por los 15 años de inflación a nada y tasas negativas, no había ningún interés en renta fija, no había renta. Pero ahora hay renta en renta fija global. Mira la curva de Estados Unidos, cómo ha subido. Hoy en día estamos hablando en la renta fija global de las tasas más elevadas que hemos tenido en 10 años, 15 años. Y nosotros tenemos una visión un poco más optimista de el regreso de la inflación al normal, posiblemente que Axel mencionó. Y con eso nos encanta especialmente la renta fija aquí a la izquierda, de alta calidad, como bonos de tesoro, deuda de crédito, investment grade, y de más larga duración, porque sirven no solo para renta, como otra vez para diversificación, ahora que la preocupación no es inflación, es recesión. Y por fin, en términos de acciones, tuvimos un año muy difícil el año pasado, ya empezó mucho mejor este año. Los precios están mejores y nuestras visiones particularmente más optimistas de acciones, a donde la situación está menos mala, Europa, China. Pero siempre pensando en qué acciones compramos, qué bonos compramos. Esto es el mensaje principal del cambio de la próxima década versus la década anterior, es no comprar todo. No va a subir toda compañía junta. Ahora hay mucho más enfoque en rentabilidad, en calidad, en valuación. Paro por aquí. No, perfecta Nicolás. tu explicación, Gabriela. ¿Puedo pedir si podemos retroceder en un par de láminas? Porque el jardín me encantó. El jardín, qué bueno. Y un poco más atrás, en el jardín. Eso, vamos al jardín. Eso. Gabriela, acá por lo menos a mí me llamó la atención, no por lo que dijiste, sino que al verlo graficado uno también toma una perspectiva nueva. Pero el hecho que tú mencionabas que, mira, China, India, más verde, Reino Unido, Europa también.
Eso obviamente nos da una perspectiva positiva de cómo va a impactar al resto del mundo en la actividad económica, incluido Chile. Eso por el lado del escenario positivo, un poco los carros que van a tirar la economía mundial. Pero tú mencionaste Estados Unidos, la posibilidad de recesión. La Fed, que parece que tiene ganas, aunque no quiere, de subir más la tasa. Te quiero preguntar, ambos factores, China y Europa tirando para arriba, y Estados Unidos un poco de lastre por la posibilidad de recesión. No sé la palabra no hay enfrentados, pero haciendo la suma y la resta. ¿Qué va a pesar más para saber si vamos a tener un 2023, 2024 un poco más creciendo por estos factores o cayendo por el factor Estados Unidos? ¿Cuál crees tú que va a pesar más? Todo influye, por supuesto. Sí. ¿Pero cuál va a ser? Y es muy clave este mensaje que dejamos de recesión en Estados Unidos, ser una recesión moderada. No estamos hablando de 2008, no estamos hablando de la recesión de la pandemia. Entonces, eso es importante, la magnitud, ¿no? Y en términos de la pregunta, ¿qué va a pesar más? ¿Estados Unidos o China? Para emergentes, quien pesa más es China. Hoy en día es el parcero comercial principal para emergentes y pesa mucho para la confianza, el sentimiento con relación a emergentes. Más China que Estados Unidos. Pero es un punto clave, es que la recuperación en China este año está veniendo del consumo de los hogares, no de infraestructura y commodities. Entonces, un poco de cuidado con el entusiasmo para Chile, no es vía precios de cobre, es más vía el consumo de los hogares en China y una cierta mejora de confianza con relación a emergentes como un todo. Más adelante te voy a hacer la pregunta, ¿qué es lo que hago con mi plata? Un aplauso para Gabriela Santos por su presentación. Muy bien, y ahora el turno para que nos diga el escenario y también cuáles son, cómo tenemos que configurar nuestro portafolio. Dejo con ustedes a Max Pinto, gerente de inversiones y productos de Sura Inversiones. Un aplauso. Buenos días. Me va a tocar presentar en estos momentos lo que pensamos de Chile. Y obviamente Chile es un activo más dentro de los activos mundiales. Por lo tanto, la inflación, y voy a partir un poquito comentando el 2022, y nada nuevo por si acaso con respecto a lo que han dicho los otros dos panelistas, pero quiero darle algunos matices, que tuvimos algunas cosas muy locales. La primera es contarle que nosotros tenemos, ¿en qué estamos hoy día? Tenemos la inflación más alta en los últimos 40 años, tenemos tasas de política monetaria contractivas, rápidas, los bancos centrales actuando fuerte, en algunos más rápido, otros un poquito más rezagados, pero básicamente un movimiento de alza potente en los más 30 años. Esto genera varias cosas. Empieza a generar dudas con respecto al crecimiento futuro. Ahí decía recién Gabriela, Estados Unidos tiene olores a recesión. Pero bueno, pero también las tenemos acá localmente y eso hace que uno empiece a mirar cómo vienen los flujos de las compañías, cómo vienen las utilidades de las compañías y cómo las acciones no es más que el flujo presente, el valor presente de esos flujos futuros, se nos cae el numerador, pero también se nos cae la tasa de descuento. Cuando dicen aumenta la tasa de descuento, aumentan los descuentos, es porque los precios están más bajos. Y eso nos ha impactado también a nivel mundial con las acciones. Por último, acá localmente tenemos una TPM, una tasa de política monetaria más alta en 20 años, y tuvimos, ahora ya convergiendo un poco, tuvimos el tipo de cambio real también más alto en 20 años, que eso para nosotros fue sumamente inflacionario. Entonces, en ese escenario, ¿qué pasó? Y acá podemos ver en el gráfico de la izquierda, el IPC. Es el IPC que tenemos los últimos 25 años, el más alto en el último cuarto de siglo. Es decir, se nos salió una enfermedad, como quien teníamos controlado la viruela, la teníamos encapsulada, moderada, se nos salió de la lámpara, se nos salió del cofre. Y hoy día nos enfrentamos a una enfermedad que tenemos que combatir. ¿Y cómo se combate? Bueno, antibióticos. ¿Cómo se combate la inflación? Simple. Tasas de interés, freno a la economía. Y pusimos un freno que no fue menor. Ojo, Banco Central chileno, puede que me declare centralista, pero puso un freno potente, claro en el mensaje, con mucha velocidad. Y si hablamos que la Reserva Federal está subiendo 400 y tantos basis points en el último año, año y medio, Chile puso casi 1.100 basis points. Llegamos a 11.25.
construimos un muro para contener la inflación. ¿Por qué? Porque la inflación es pobreza, porque la inflación es sumamente democrática. Afecta a los más pobres, pero afecta a todos. Todos tenemos menos dinero, todos somos más pobres producto de esta inflación. Por lo tanto, hay que controlarla y combatirla. ¿Y cómo lo hacemos? Con tasas. Y eso ha hecho el Banco Central, en eso está enfocado el Banco Central, pero eso tiene efectos colaterales positivos, al igual que cuando uno está enfermo y tiene una infección, le ponen antibióticos, nos va a sacar de la enfermedad, por cierto. Pero ¿qué nos va a decir el doctor? ¿O qué nos van a decir a nosotros? Ojo, que el fin de semana usted va a estar delicado. Evite las corrientes de aire, usted va a estar medio complicado. Eso significa, en la práctica para nosotros, que para el futuro tenemos que esperar un poquito menos de actividad, se nos van a enredar un poquito las cosas, y eso es parte, también es pobreza, ojo. Crecer o decrecer es pobreza, pero se sale de una manera distinta. Esta es la que tenemos que combatir, sí o sí, y con decisión. Entonces, básicamente voy a explicar en rápido, que ya lo contó también Gabriela, 4 factores de inflación. 1, la cadena de suministro. 2, localmente, mucha liquidez. Los 3 retiros, todos teníamos plata, las cuentas corrientes estaban llenas, las cuentas vistas estaban todas gorditas, rebosantes, pero no habían televisores, no habían iPads, no habían autos. Al auto uno tenía que inscribirse de listas de espera. Porque claro, por un lado no había oferta, la cadena de suministro se había cortado, pero por otro lado todos teníamos dinero, como quien tiene plata en el Metrópoli, y va y compra, y no habían productos. Eso hizo que obviamente los autos se fueran y se dispararan hacia arriba, más allá del cuarto punto, que es el tipo de cambio. Y por último, que también se nombró el año pasado, el tema de las materias primas. Yo solamente quiero graficar con esto que parte de estos problemas se han ido desapareciendo, más allá del tema de los bancos centrales. El primero es de la cadena de suministro, y aquí podemos ver, es un barco que va con 10 containers para arriba, pero quiero mostrar el precio. Costaba $1.000 mandar de un container desde Shanghái hasta el resto del mundo. En la crisis llegó a costar $5.000, es decir, nos multiplicamos por 5. Trasladábamos 2 containers y pagábamos 10. Y eso obviamente fue a parar a precio y nosotros lo tuvimos que vivir, y ese es el efecto que tuvimos tiempo atrás con la inflación. Hoy ese factor de cadena de suministro ya se está alejando. Y por cierto, nos vemos todo hoy día sin mascarilla porque ya la normalidad en cierto grado se ha recuperado. Y el segundo factor, que lo quiero explicar porque este sí es relevante para la decisión de inversión que vamos a tomar y del tema que quiero conversar, es la liquidez. Acá está graficado, en el gráfico de la izquierda tenemos los saldos en cuentas vistas. Básicamente alguien pedía un retiro, no tenía cuenta corriente, le depositaban sus 4 millones en la cuenta vista. Quien tenía cuenta corriente lo pedía depositar en su cuenta corriente. Teníamos una reforma constitucional a puertas y la gente dejó la plata en la cuenta vista, no la invirtió. Más allá que las tasas fueran bajas, tenía miedo y la dejó ahí. Y ahí podemos ver en el gráfico de la izquierda, primer retiro, un cototito, segunda cerrito, segundo retiro, y el tercer cerrito, el tercer retiro. Básicamente, en los retiros, entre cuentas corrientes y cuentas vistas, quedaron más de $20.000 millones en los bancos disponibles para comprar. Digámoslo de otra manera, $20.000 millones de financiamiento gratis para la banca. Por eso también se explica los interesantes resultados que mostró la banca el año pasado. Pongámosle una tasa de financiamiento del 8%, 20.000 millones, son 1.600 millones de dólares gratis, que los chilenos le dimos a la banca. Por eso también se ven los resultados tan gorditos. Pero esa liquidez se ha ido consumiendo. Y se ha ido consumiendo, algo se gastó, pero también la gente empezó a ahorrar. ¿Por qué? Porque las tasas de interés empezaron a subir y, como ya les dije, la tasa de interés más alta en los últimos 25 años. Esta es la vista 2023. Y aquí voy a decir 2 cosas. La primera, todos los años vamos a decir nosotros desde Inversiones, este es un año complejo, con mucha volatilidad y hay que ser selectivo. Y eso mismo lo vengo escuchando desde el día que hice mi entrevista de trabajo, el año 94. Ese día estábamos partiendo de la crisis del tequila. Y siempre vamos a tener volatilidad, siempre hay que ser selectivo, siempre vamos a tener luces y siempre vamos a tener sombras. Por tanto, si bien es cierto, el año pasado tuvimos esa anomalía de que la renta fija y la renta variable cayeron en forma conjunta y que dio un poquito lo mismo ser ultraconservador o renta variable, 100% renta variable, porque básicamente los portafolios perdieron lo mismo. Este año las tasas de interés han subido tanto que están enfriando parte de la economía y esa es la idea de esta foto, pero también hay luces.
también hay oportunidades. Y esas son las que queremos comentar hoy día. Antes que Nicolás me diera la pregunta, la voy a partir contestando porque yo creo que es para lo que queremos conversar. Es decir, con este escenario, ¿qué puedo hacer para proteger mi dinero? ¿Qué puedo hacer para ganar dinero? ¿Qué puedo hacer para dormir tranquilo? Ups, parece que me equivoqué. Estoy. Lo primero quiero transmitir, y desde hace ya un par de años, lo primero que está haciendo el chileno, por temas de dormir tranquilo y de ciertos temores, el chileno antiguamente, hasta hace 5, 6 o 7 años, invertía 50% en Chile, 50% en el exterior. Esta información la tomo del Mercurio y de Ameris, en la cual muestran qué están haciendo los family offices, es decir, familias de alto patrimonio, con su dinero a la hora de invertir. Y básicamente, sean family office grandes o grandes fortunas o fortunas más pequeñas, lo que están haciendo es sacándola al exterior. Y eso tiene algunos componentes que uno puede ver. Es cierto que a veces nosotros vemos el pasto de la casa menos verde que la del vecino, pero también tiene que ver con diversificar riesgos, no solamente económico y financiero, sino que también tiene que ver con búsqueda de oportunidades en sectores industriales que tienen altas tasas de crecimiento que no vemos reflejado en nuestra bolsa local. Por lo tanto, hemos visto a partir de los últimos 5 años que hoy podemos decir que 2 de cada 3 pesos están en el exterior. Chile está pesando un poquito menos. Pero los chilenos, a pesar de eso, ¿qué estamos viendo? Y si nos enfocamos solamente en ese peso que se invierte en Chile y no en esos 2 que se van al exterior, que ya Axel y Gabriela mostraron dónde podríamos invertir o dónde se veían buenas las perspectivas, me voy a dedicar a hablar de 4 clases de activos acá en Chile, para ir súper práctico. Primero, las acciones. En general, nosotros siempre hemos sido fanáticos de nuestras acciones, de nuestras compañías. Tenemos un home bias de apoyar a nuestras compañías porque las entendemos, nos gusta el crecimiento que han tenido. Pero lo primero que podemos decir hoy, que a pesar de estar baratas con respecto a su historia, baratas con respecto a Latinoamérica, todavía hay muchas dudas. Una cosa es que las acciones estén baratas, y la vida me ha enseñado que otra muy distinta es que vayan a subir. Son 2 conversaciones diferentes. Ustedes podrán ver mucha conversación con analistas. Llevo 28 años en esta industria y muchas veces me dicen, oye, pero si el año pasado estaban baratas y siguen baratas, ¿y cuál es el trigger que las va a dar vuelta? Eso es la conversación que debemos tener para hacer cuándo nos debemos montar en acciones chilenas. Por ahora estamos neutrales. Factores que explican esto: menos tasa de crecimiento en Chile, vamos a contraer el producto este año, probablemente o gran parte de las compañías están corrigiendo a la baja sus estimaciones de utilidad, por lo tanto, como les decía, el precio de las acciones no es más que el flujo futuro, así que si yo espero que mi flujo caiga, yo hoy día debería tener menos demanda por este producto y adicionalmente, como es tasa de descuento y los descuentos han subido, está más barata. O sea, tiene un grado de explicación esto y lo que tenemos que ver es ¿cuándo será el trigger que nos permita aprovechar esto que sea barata y que se convierta en subida? Que son 2 conversaciones diferentes. La segunda, la renta fija. Acá mostré la UEF. La UEF hoy día a un año, esos papeles a un año, entre 1 y 3 años, toda esta información del Banco Central está dando en torno al 3,5%, 4% real. Maravilloso. Cuando vemos nominal, estamos con tasas de interés en torno al 9 o 10%. Extraordinario. Son retornos del mundo accionario puesto con volatilidad de renta fija. Desde ahí podemos entender varias cosas. Desde ahí podemos entender por qué el año pasado los depósitos a plazo en Chile crecieron 12.500 millones de dólares. La gente se fue a refugiar porque sí tiene renta. Ganarse el 10% o ganarse real el 4% es interesante. Mucha gente me va a poder decir, oye Max, pero tranquilo que el año pasado la bolsa rentó 22 y eso es como UF más 8. Es cierto, pero cuando hacemos una vista un poquito más larga de la bolsa chilena en los últimos 15 años ha tenido un retorno de UF menos 0,26% por año compuesto. No le ha ganado la UF, no ha empatado con la UF. En 10 años es UF menos 2,24 y cuando la vemos en 5 años es UF menos 6 y fracción. Entonces, cuando vemos esto, se ve interesante. También, como digo, las acciones están baratas,
tienen un potencial, vista a 3 años, probablemente sea como hace Axel, hay una visión táctica de largo, una táctica de corto y una estratégica de largo. Claro, de largo en el estratégico pareciera interesante entrar a acciones chilenas, pero desde el táctico estamos neutrales, esperando algún tipo de cambio que nos haga un trigger para que parezca más interesante. Pero el mundo ya nos enseñó que de esto no solo se vive. O sea, el año pasado, dentro de las cosas interesantes, el bono del Tesoro entre 7 y 10 años desrentó menos 17. El S&P desrentó menos 19 y fracción. Como les dije, alguien que estaba 100% renta fija o 100% renta variable y estaban en un asado y tenían perfiles distintos, perdieron la misma cantidad de plata y no lo salvó nadie. 2, ahí también me llamó la atención cuando la gente dice, oye, si tú pierdes el 20%, ¿qué harías? Y la gente dice, oye, mira, le pongo más plata y lo dan como por agresivo y el que se arranca lo llaman por conservador. Yo diría que hay que escuchar. Muchos de ustedes han perdido el 20% y están escuchando para saber si es momento de duplicar la apuesta o quedarnos un rato tranquilo, manteniendo el perfil de inversión y no bajándonos, o buscando alguna alternativa que nos ayude a descorrelacionar nuestros portafolios. De acá, lo interesante es que tenemos alternativas que sí han diferido y sí no entraron en la lógica que la renta o la renta fija cayera y la renta variable también cayera. Ejemplo, vamos a hablar de la renta residencial. Muy en corto, es una industria que a pesar de que Chile está decreciendo, esta industria está creciendo muchísimo. 1 de cada 33 edificios en Chile lo tiene un fondo de inversión para renta residencial, de edificios que están para arrendarse. Estados Unidos, 1 de cada 3. 2, ahí hay un potencial. Cuando miramos las tasas de los créditos hipotecarios, han subido entre 200 y 250 basis points. ¿Qué significa eso en la práctica cuando tenemos hipoteca a 30 años? ¿Qué tiene duración 15? En simple, la persona, con respecto a hace 2 años, le subió el potencial dividendo en un 40%. O sea, si el joven profesional no tenía ahorros o estaba pensando comprarse, si no le subieron el sueldo en un 40% en los últimos 2 años, no tiene para comprarse el departamento. Tiene que arrendar. Como tiene que vivir, aquí hay una posibilidad que parece interesante. Por ahí muchos inmobiliarios dicen, oye, la tasa del 4,5 es la tasa que yo compraba hace 10 años atrás, no seamos exagerados. Lo que vivimos hace 2, 3 años atrás era una anormalidad. Bueno, sí, pero hace 10, 15 años atrás un departamento en Las Condes costaba 45, 50 UF el metro cuadrado, hoy cuesta 117, 120. Entonces, la tasa es la misma, pero el precio es más del doble. Entonces tampoco se da. Entonces, ¿qué nos permite? Una industria que tiene potencial de crecimiento, la gente tiene que vivir en algún lado, son arriendos interesantes porque tienen un solo dueño que nos permite mantener esto con un atractivo nivel de rentabilidad. ¿De cuánto? Real más 5. ¿Es para volverse loco? No, pero es real. Más que el depósito a plazo, que hoy día el depósito a plazo nos colapsa y nos encandila, como estos focos que miro para acá, me encandila el 4 y algo del depósito a plazo, pero es un negocio interesante. Y por último, y con esto espero terminar, también tenemos la deuda privada. Como deuda privada, aquí lo quiero diferenciar entre una parte más corta. Antiguamente, hace 2 años atrás, una factura se descontaba al 0,25, 0,30. Hoy al 1,20, tranquilo. 1,20 por 12 da 14,4. Es compuesto, así que eso es 15%. 15% parece sumamente atractivo para lo que es la deuda privada en la parte corta. En la parte larga, nosotros decimos esperar un poquito. Ahí vemos las tasas de cómo están los créditos comerciales, que se ven atractivísimos, pero también hay que entender de que estamos entrando en un periodo donde las compañías van a estar más complicadas, va a haber más reorganizaciones, y eso hace que tengamos que ir esquivando. Creo que está con potencial, pero no es el momento. Hay que esperar que corra un poquito más de dolor, que las tasas generen el efecto de que nos dejen más debilitados para poder entrar a ese mercado de renta de deuda privada más larga, que lo veo con un potencial muy interesante. Eso sería por mi lado, y esto es lo que tenemos que estar atentos, y básicamente son todos los triggers que probablemente Nicolás va a querer conversar después. El de allá, el sexto retiro, con lo que tú mencionabas de las tasas de los créditos hipotecarios, ojalá que no avance mucho. Max, tú mencionaste cómo ha cambiado el panorama, tocaste el punto de los depósitos a plazo. ¿Alguien de acá que trabaja en inversiones recomendaba depósito a plazo esos 2 años? Era prácticamente un mantra que no.
imposible. Bueno, ahora están rentando como los niveles que tú mencionas. Te quiero preguntar sobre la relación cliente con ustedes en Sura Inversiones. ¿Se ha incrementado frecuentemente la cantidad de preguntas que las personas les hacen, la cantidad de contactos, la cantidad de recomendaciones que les piden y a la vez la cantidad de actualizaciones que ustedes hacen en las recomendaciones? Porque me imagino que hace un tiempo, en épocas normales, un poco más un cliente pasivo que se dedique a su trabajo, a su familia, a vivir la vida y que ustedes se dediquen a mover la plata, pero me imagino que en el último tiempo eso cambió también, la frecuencia de contacto con los clientes. Bueno, sí, a ver, y buena pregunta, porque nosotros no somos responsables, yo de aquí desde la estrategia de inversiones, yo no voy a poder ser responsable de que las bolsas suban, ni que las tasas no suban y no suframos desde ahí, pero sí tengo la responsabilidad de estar cerca con los clientes y explicando. Al igual que cuando uno va en un avión, hay turbulencia, no es culpa del piloto que lo vayan, pero sí del piloto de informar de que vienen, de pedir que se abrochen los cinturones, de estar comunicando frecuentemente, porque es muy diferente una turbulencia en la cual veo correr a las azafatas atrás a esconderse y nadie sabe lo que pasa, a que el piloto me diga, mira, ¿sabes qué? Vamos a dejar el tema del café por un rato, pónganse los cinturones y vamos a tener un momento de turbulencia. Nosotros tenemos que estar cerca para explicar las turbulencias, ver qué podemos hacer, porque también se pueden tomar decisiones. Acá no las comenté, pero hicimos algunos estructurados incluso con renta variable, que solo 7 meses le han sacado casi 15 puntos porcentuales a su activo subyacente. Entonces, disminuimos el riesgo sin cambiar la percepción o el potencial de upside o de crecimiento en rentabilidad. Esas cosas sí estamos obligados a hacerlas, eso sí es nuestra función. No de que los mercados no caigan, pero sí de estar cercano al cliente, ofrecerle alternativas que permitan rentabilizar y sobre todo que muchos de nosotros siempre nos decimos que somos conservadores, moderados, agresivos, pero hasta que la vivimos. Entonces empezamos a dormir mal. Y eso es un punto importante. Acá lo que te importa es que con las inversiones logremos nuestro objetivo en el futuro, pero también durmamos bien porque el recorrido, el derrotero que estamos siguiendo es el que nos adecúa a nosotros. Max Pinto, de Sura Inversiones, un aplauso para él. Le pido a Max que se mantenga acá porque también quiero invitar a Gabriela Santos y a Axel Christensen porque vamos a empezar nuestra ronda de conversación. Pero antes, mientras instalamos el escenario, les tengo breaking news. Salió el IPC de Estados Unidos. Ya, pero pueden respirar. No se contengan. Les cuento que salió el IPC general dentro de los rangos que el mercado esperaba. Mensual, 0,4% en febrero. Y general, 6%. Ese es el anual. Esto es muy importante porque los últimos IPC de Estados Unidos ha estado cayendo el mensual. Bueno, ahora 0,4%. Por lo tanto, lo que hablábamos acá de que todavía hay riesgos inflacionarios, eso es lo que está mostrando el IPC de Estados Unidos. Y otro muy importante que es el subyacente, que es el IPC más estructural, ahí estuvo levemente por sobre lo esperado, 0,5% frente a un 0,4%. No me quiero dar del experto en IPC, aquí tenemos personas que saben mucho más, por lo tanto, invito nuevamente a Max Pinto, por favor acá, Axel Christensen, Gabriela, adelante. Axel, ahí, por favor. Y a Gabriela, ahí, por favor. Y bueno, empecemos con la noticia del momento. A los periodistas nos encanta estar ahí arriba de la ola con las informaciones porque el IPC salió hace ¿cuánto? 10 minutos. Agradezco al equipo de Sura Inversiones que me mandó la información. La estaba buscando, pero no se actualizaba a Bloomberg. Gabriela, y después Axel, cuéntenos el dato de inflación en Estados Unidos, ¿cómo puede impactar a la decisión que tiene que tomar la Fed próximamente? Sí, bueno, creo que debe ser un alivio para el presidente Powell que no tuvimos una sorpresa de una inflación muy arriba del esperado, exactamente porque hoy en día la preferencia de la Fed sería de aumentar solamente 25 puntos base la semana que viene y posiblemente pausar de subir tasas en la semana que viene. Muy importante hablando de la inflación. En junio la inflación de Estados Unidos estaba en 9.2. Ahora está 6%. Ha mejorado muchísimo. ¿Qué está ayudando? Deflación de precios de energía, deflación de algunos precios de bienes.
¿qué está manteniendo la inflación elevada? En el reporte, el gobierno publicó que 70% del aumento de la inflación son las viviendas. El alquiler, ¿se dice? El arrendo. El alquiler. Y eso es un componente que no cambia de manera muy rápida, que es calculado de los últimos 12 meses. Entonces es algo muy retrasado. Entonces nuestro mensaje sigue la misma. Estamos en este proceso de desinflación más y más. No va a ser de la noche al día que regresamos a 2%, pero estamos caminando en esta dirección con apoyo ya de algunos elementos que antes eran problemas, y esperamos más y más apoyo de otros elementos mientras que pase el año. Y quería solo mencionar una cosa muy clave, que es que yo sé que en Chile, no tanto Chile, pero en otros países de Latinoamérica, Brasil, Argentina, tenemos mucho histórico de inflación. Nos preocupa mucho. Y tenemos que tener cuidado de traducir eso para Estados Unidos o países desarrollados. No hay los mismos mecanismos de indexación de inflación en salarios o precios. No hay la misma facilidad, habilidad de generar un periodo de inflación tan elevado. Por eso creemos que en los próximos 12, 18 meses regresamos a un mundo a donde la inflación americana en promedio regresa entre 2 y 2.5%. Gabriela, nosotros acá en Chile, cada vez que pagamos los dividendos por la hipoteca, por los mortgages, dependemos de la inflación, y yo me he puesto a llorar como 3 veces en los últimos 2 años como han subido los dividendos hipotecarios. Y eso no hay, y te garantizo que yo no recibí un crecimiento salarial en línea con la inflación. Te garantizo. Human Resources de JP Morgan aquí le lleva el aviso. Axel, tu opinión del IPC. Para hacer esto más entretenido, vamos a tratar de hacer un contrapunto aquí con Gabriela. Nosotros sí pensamos que la inflación nos va a acompañar por un tiempo más persistente. Hay, como mencionaba, algunos factores estructurales que hay detrás de esto, que van a hacer más difícil que las cosas vuelvan a como estaban. Estoy de acuerdo con Gabriela que quizás no hay que hacer un paralelo tan, digamos, al milímetro entre Estados Unidos y América Latina, pero sí hay algunas lecciones que aprender. Un caso interesante es Brasil. Brasil, al igual que el resto de la región, tuvo problemas de inflación. Quizás algo interesante, los bancos centrales en la región, como tienen más experiencia, actuaron mucho más tempranamente. Brasil comenzó a subir las tasas de interés a comienzos del 2021, casi un año en anticipación de la Reserva Federal en Estados Unidos, y con eso lograron que la inflación empezara a caer ya a partir de mediados del año pasado. La inflación máxima en Brasil fue en torno al 12%. Ahora, ¿cómo lo lograron? Y cerró el año en torno al 6%, lograron bajar a la mitad. Ahora, lo lograron con mucho esfuerzo. Las tasas subieron y siguen estando cerca del 14%. Brasil dejó de subir las tasas de interés en octubre del año pasado y han mantenido la tasa de interés en un nivel bastante alto hasta ahora. ¿Y por qué cubo este ejemplo? Y algo ya también Max insinuaba que pareciera que aquí en Estados Unidos algo similar, en Chile pueda pasar, porque la inflación va a costar bajarla, porque tiene ciertos elementos, y obviamente la indexación lo amplifica en América Latina, no es tan pronunciada, pero ciertamente si algo aprendimos del año pasado es que los analistas, los expertos con los cuales estamos dialogando, no fuimos muy certeros en proyectar la inflación, nos quedamos cortos una y otra vez. Ahora, no veo por qué en el camino a la baja vamos a recuperar la capacidad de predicción mágicamente. Yo creo que vamos a estar también de alguna manera luchando, calibrando nuestros modelos nuevamente frente a un escenario donde pueden ocurrir algunos acontecimientos que hagan que esa baja inflación sea un poco más dura de llevar. Ahora, volviendo a tu pregunta inicial, Nicolás, lo de hoy, la noticia de una inflación dentro de los cálculos esperados es sumamente importante, porque si no era así, ponía a la Reserva Federal en un dilema muy complejo. Por un lado, si es que la inflación sorprendía al alza, eso le ponía mayor presión a subir las tasas de interés, por ahí incluso mayor a lo que ya venía comunicando. Pero
esas tasas de interés más altas ya vimos que están provocando un remesón en el sector financiero. Entonces, ¿qué elijo? Salvar a los bancos y a costa de eso, digamos, sacrificar la inflación más alta, o por el contrario, ir a bajar la inflación, ese impuesto tan democrático, ¿no es cierto?, como bien nos recordaba Max, que nos afecta a todos, pero con eso aumentar el riesgo de estabilidad financiera. Ese riesgo pareciera que se, digamos, contuvo, pero todavía, como les gusta decir a ustedes los periodistas, estamos en una noticia en desarrollo. Vamos a tener que ver si esto realmente se contuvo o si hay todavía algunas situaciones que nos puedan volver a preocupar nuevamente. Más adelante vamos a hablar de Silicon Valley Bank, de hecho está dentro de las preguntas de las personas que nos están acompañando. Max, no te quiero poner a aprietos de si tienes que ir por el lado de Axel, de que la inflación puede ser más persistente, o de Gabriela, de que va a haber un efecto desinflacionario ya concreto, pero quiero partir los fuegos de lo que ustedes vinieron a buscar, que es recomendaciones de inversión, composición de portafolio. Veíamos el 60-40 clásico que hablaba Gabriela, yo he escuchado algunas opiniones de que ese 60-40 ya no corre más. Bueno, quiero preguntarte a ti, Max, para este año, también para los próximos, o ahora, si una persona que te pregunta, Max, ¿cuál es la composición adecuada? ¿Con qué características en renta fija y renta variable? ¿Qué le dirías? Perfecto. Mira, yo creo que los perfiles no están muertos, ni mucho menos. Yo creo que es como uno se siente cómodo. Acá no hay una receta mágica, ni hay productos buenos ni malos. Los portafolios son idóneos o no idóneos para uno, para cumplir nuestros sueños, y van a tener una volatilidad asociada, que es en el cual me permite a mí dormir tranquilo. Yo no saco nada con decir porque tengo 30 años, debería ser agresivo y la bolsa sube un 10, un 15% o cae un 20% y no estoy durmiendo y la estoy pasando mal. Claramente ese no es el portafolio. Porque uno, estoy pasándola mal cuando uno dice es porque tomé más riesgos de los necesarios, y dos, si no estoy cumpliendo mis objetivos porque estoy tomando menos. Entonces desde ahí creo que uno tiene que buscar una combinación que permita una volatilidad X, que aquí malamente le decimos conservador, moderado o agresivo. Incluso otros países le ponen valiente, avesado. Yo no sé por qué va a ser valiente tener 70% en acciones. Es el que te hace... Ponen nombres de actores de acción. Claro, entonces yo de ahí, o cerro, o sea, no sé, hay distintas cosas. Yo digo, tengo que tomar un portafolio, una combinación que me haga dormir tranquilo, y el dormir tranquilo significa que el derrotero sea lo que yo esperaba que ocurriera, pero que también me permita cumplir el objetivo. Y lo segundo, ahí yo sí le daría un matiz a ese 60-40. Y no es que el 60-40 esté malo, que está muy bueno. Pero recomienda entonces, 60-40. Le recomendaría, sí, pero que el 60-40 me refiero, alguien puede ser 80-20 o 20-80, y eso va a depender de la edad. No sé, mi papá tiene 90 años y tiene 100% en money market. Ahora, mi papá me decía, oye, antes me dabais más recomendaciones, me dabais datos. Papá, tenés 90 años y mi mamá tiene 80. Entonces, ¿qué es lo idóneo para él? ¿El money market? ¿Es malo el money market? No, es extraordinariamente idóneo para él. Si alguien quiere jubilarse y tiene 25 años y no quiere perder y dice, yo voy a poner el money market, estimado, no va a lograr sus objetivos de inversión. No es idóneo. Entonces, quiero transformar un poquito la consulta en uno tiene que buscar, y por eso es importante asesorarse, uno es importante conversar con su doctor de cabecera, que es nuestro asesor, y decir, con esto me siento cómodo, este es el traje que me hace bien. Yo lo único que agregaría, pero lo agregaría por ahora con moderación, con mucha moderación, es que nosotros estamos acostumbrados al 60-40 de renta fija, renta variable. Y así nos enseñaron y todo. Hoy, dependiendo del grado de conocimiento, de la posibilidad de liquidez, agregaría en algunos casos particulares, porque digo, no es monedita de oro, es si es idóneo o no, parte de activo alternativo. Es decir, una renta residencial que antes compraba alguien un departamento en Carmen Silva y decía, mira, tengo el departamento, pero ahora cuando hacía el arrendatario había que pintarlo, cambiarla. Hoy día, ¿sabes qué mejor? Tienes una renta muy similar y compras un edificio y a ti te llega a fin de mes. Entonces, ese tipo de cosas las empezaría a mirar para incorporar en el portafolio para que no nos pase lo del 22, que cayó menos 17 el de renta fija y menos 19 el de renta variable y no tuvimos dónde agarrarnos. De hecho, hay preguntas de las personas al respecto. Ahora les quiero preguntar a Axel y a Gabriela la misma composición de portafolio, renta fija, renta variable. ¿Por qué? Ahora quiero que responda primero Axel y después Gabriela puede concordar o no. Quiero tomar un poco lo que decía Max. Efectivamente, aquí hay que saber dormir bien y comer bien, en el sentido de que lograr los objetivos, ¿no es cierto? Uno no se puede quedar con hambre al momento de
no cumplir su objetivo. Y en eso, efectivamente, yo les compartía uno de los temas que nos da mucha vuelta, es cómo la renta fija, qué rol tiene hoy día en un portafolio. Algo similar quizás a su rol tradicional, que es generar ingresos. La renta fija tiene esa capacidad de entregarnos un ingreso relativamente predecible, pero a su vez hemos visto que la volatilidad de esa fuente de ingresos ha cambiado. Y eso nos lleva a buscar alternativas que permitan diversificar esa fuente de volatilidad. Antes lo que hacíamos era combinar la renta variable y la renta fija, se combinaban muy bien, porque cuando había una crisis, 2008, la bolsa se derrumbaban, pero mi inversión en renta fija me ayudaba a amortiguar esa caída. Lo que vimos el año pasado es que ambos cayeron. Entonces ahí es precisamente donde uno quiere introducir, ya sea, digamos, un poco lo que mencionaba, me causaba risa lo que decía Max, este elemento de selectividad que nunca está ausente en ninguna decisión de inversión. Hay sectores que se van a comportar de manera diferente, hay sectores que, por ejemplo... Como el IPSA el año pasado. Efectivamente, o en escenarios de mayor inflación, hay sectores que son más resilientes frente a la inflación, porque pueden ajustar sus precios, porque de alguna manera tienen mayor manija con respecto a manejo, digamos, de estrategias de costo. Y ese tipo de diversificación va a ser muy bienvenida en un entorno mayor volatilidad, mayor incerteza. Lo mismo ocurre con lo que mencionabas, Max, respecto a alternativas. Ha habido bastante debate si el 60-40 está muerto o si no está muerto. Creo que quizás es interesante a lo mejor abrirlo, a lo mejor la respuesta hoy día, a lo mejor la idoneidad viene, como tú mencionabas, en, ¿por qué no?, un 50-40-10, donde ese 10 comienza de manera muy moderada a hacer distintas alternativas bien, valga la redundancia, activos alternativos que me permitan no solamente tener una fuente de ingreso diferente, sino que diversifique el riesgo. Así que yo diría que por ahí van un poco las luces, Nicolás, de explorar. En el caso alternativo, siempre recomendable de la mano de un experto, porque son activos que de alguna manera uno vive con sus errores. Una mala elección en alternativos, porque como tienen características de menor liquidez, si uno se equivoca, no es como que uno puede llegar y salirse de una posición. Entonces, aquí ir acompañado de un experto, un asesor que le ofrezca buenos productos es clave. Gabriela. Para agregar, entonces, sí, de acuerdo que para cada uno el percentual, el mix va a ser diferente dependiendo de edad, apetito de riesgo, objetivo. De acuerdo también que no son solamente mercados públicos, pero hay un rol muy importante para mercados privados. Y hay muchos distintos, ¿no? Que se portan de maneras muy distintas. Inmobiliario, private equity, private credit, hedge funds. Para agregar arriba de eso, cualquier que sea el mix de cada uno, estaríamos neutros. O sea, no estar sobreponderando acciones versus bonos o sobreponderando bonos versus acciones. Estar neutro versus el percentual apropiado para cada uno. Eso porque vemos oportunidades interesantes en renta fija, mencionamos que hay renta en renta fija, entonces no hay necesidad de tomar riesgo demasiado del lado de equity, pero también no abandonaríamos equity porque ahora vemos valuaciones mejores, un mejor precio para la incertidumbre por venir. Entonces, neutro versus las alocaciones apropiadas. Y hay mucho más oportunidad abajo del 60-40. Porque por 15 años con tasas a cero comprábamos cualquier cosa que subía. Ahora no, las tasas están más elevadas, no van a ser todas las compañías que van a sobrevivir. Tenemos que enfocar mucho más en las compañías que compramos, los papeles que compramos, porque va a haber mucho más diferencia, dispersión entre el retorno. Particularmente en renta fija mencionamos oportunidades de renta fija de calidad, especialmente Estados Unidos, bonos de tesoro, bonos de rating investment grade de crédito. Y en acciones mencionamos particularmente regionalmente un interés extra en Europa y China versus el neutro. Ya que estás hablando de las acciones en esas partes del mundo, hablemos de renta variable porque en los últimos informes
se menciona, hay excelentes oportunidades para empezar a tomar posiciones. Ahora después cuando uno profundiza dónde, ahí son un poco más cautos la recomendación. Entonces la pregunta para los tres es si es que hay que empezar a tomar algo más de posiciones en renta variable y también algo muy importante, ¿qué factor? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué escenario tiene que darse para que esa apuesta tenga efecto positivo, por supuesto? ¿A qué tenemos que estar atentos para saber, ya, sí, este indicador es el que me dice a mí que tengo que ser más agresivo o que mi apuesta por ser más agresivo en renta variable va a dar frutos? Ahí, Gabriela, luego Max. El primero es que va a depender de cada uno, ¿no? Va a depender, si alguien tiene un horizonte de inversión de años y tiene algún apetito de riesgo, acciones valen la pena. No es para mañana, es para años, porque hay volatilidad. Si esta persona no hay nada de acciones, el momento de adicionar es ahora. Pero si esta persona ya tiene posición en acciones, ya en la posición apropiada, ya neutra para esta persona, ahí todavía no creemos que es el momento de adicionar demasiado. ¿Y qué tiene que pasar? Tener una expectativa o un precio un poquito mejor para esta probabilidad de recesión elevada que mencionamos y la probabilidad de contracción de ganancias de las compañías. Pero ya regionalmente ya hay oportunidades relativas. Estados Unidos es a donde vemos el mercado todavía un poco caro versus otras regiones que mencionamos ya baratas, ya con mucho pesimismo y ahora con la situación ya mejorando. Y aquí mencionamos Europa y China. Pero siempre recordando que va a depender de la posición de cada uno, dónde estamos, y sabiendo que no va a haber un momento perfecto y acciones es para años, no es para los próximos meses. Max, para el 80-20 que tú mencionaste, 80 de renta variable, ¿qué tiene que pasar? A ver, creo que, como dice Gabriela, hay una mirada de largo plazo y se ve atractivo los precios de las acciones, están baratas. Pero yo les voy a poner el ejemplo de este enfermo que hablamos, esta infección de la inflación, que es la que nos tiene aquí hoy día y nos tiene una gran audiencia y estamos todos preocupados. ¿Qué hacemos con esa caída del 20%? ¿Es una oportunidad? ¿Nos tenemos que mantener alejados? Entonces, nos empezaron a pasar antibióticos. Estados Unidos, y el doctor dice, hoy le voy a dejar la vía puesta por si acaso, porque puedo subirle la dosis 2 o 3 veces más a fin de año. Entonces el doctor dice, pero doctor, ¿sabe que yo quiero ir el fin de semana a Miami porque están los pasajes baratos? ¿Los compro o no los compro? Bueno, en la medida que lo vaya a ocupar, sí, pero si yo voy a estar con esta problemática de subidas de tasas que me van a generar una caída en producto, subidas de tasas que me pueden complicar el crecimiento de utilidad de las compañías, subidas de tasas que el costo relativo, el costo alternativo se me encarece con respecto a la oportunidad de las acciones, subidas de tasas que me podría generar una caída en el mercado laboral o un mayor desempleo, más allá de que esté barato, probablemente no voy a poder disfrutar esa así. Entonces, ¿de qué depende? Y voy a irme nuevamente al caso del doctor. Cuando el doctor diga, ¿sabéis que ya estamos más o menos, vamos a estar la dosis? Porque todos los días están pasando dosis. Pues, no es que me haya subido las tasas hace 2 meses atrás. Todo el día está pasando la dosis y está tratando de frenar la economía. Hasta cuando digo, ¿sabéis qué? Voy a empezar a retirar y voy a empezar a sacar la vía. Ahí la discusión va a decir, vamos a llegar tarde, ojo, vamos a llegar tarde. Y ahí viene el apetito de cada uno. Si vamos al punto táctico, diría yo, cuando empecemos a ver de que la inflación de verdad va curvando y de que el doctor no nos quiera seguir pasando antibióticos, ahí sí yo voy a ver que voy a poder recuperarme y voy a poder usar esos pasajes que están baratos. Pero por ahora voy a estar en cama. Pero el problema es que el doctor Powell nos dijo hace 2 meses que ya empezamos un proceso desinflacionario, después que va a subir la tasa de interés más. No sabemos qué es lo que nos va a decir ahora el doctor Powell después de este dato. El doctor. Sí. Yo creo que lo importante nuevamente es insistir en el horizonte de inversión. Si uno mira en perspectiva, si yo estoy pensando en 5 o 10 años adelante, lo que debe pasar en los próximos meses, la verdad es que es un pequeño movimiento en relación a la tendencia a largo plazo. Bien nos mostraba Gabriela cuando veíamos la evolución de rentabilidad en un periodo bastante extenso de tiempo. Entonces, y aquí vuelve a ocurrir, en el fondo, a veces es difícil de alguna manera entender cuál es tu equilibrio en cuanto a riesgo y expectativas de retornos que te permiten objetivos. Hay gente mayor que es súper, digamos, dispuesta a tomar riesgo y lo contrario, hay gente joven que es muy adversa al riesgo. La edad suele ser un indicador, pero no es el único, digamos. Pero nuevamente aquí quizás
y respondiendo a tu pregunta, Nicolás, si bien, digamos, como experto, te podemos tratar de indicar qué cosas pueden hacer cambiar la percepción de mercado, yo quiero quedarme con el mensaje que más que hacer timing de mercado, lo importante es tu time en el mercado. O sea, cuánto tiempo estás invertido y no tratar de apuntarle cuándo hay que entrar o cuándo va a salir, porque te aseguro que lo más probable es que estés llegando siempre tarde y saliéndote demasiado temprano. Hacerle caso a los fundamentos detrás de cada acción, detrás de cada... No, alinear tus decisiones en función de tu objetivo, en el sentido de que a menos que nosotros trabajemos en una mesa de un banco que nos estén midiendo de un día para otro cuánto estamos generando de retorno para la posición del banco, la gran mayoría de nosotros no tenemos objetivos tan de corto plazo. Entonces, resulta un tanto, digamos, yo creo, fútil, digamos, tratar de moverse precisamente porque tú lo señalabas bien, ni los propios presidentes de los bancos centrales tienen una claridad completa. Las cosas van cambiando, aparecen crisis de repente de la nada, ya sea una invasión a un país o una quiebra de un banco. Por lo tanto, tratar de anticiparse a cosas que ni los expertos podemos prever, creo que no es una, digamos, prudente o adecuada estrategia de inversión. Es mejor mantener un poco el curso a donde quiero llegar, estar seguro de que el camino que me va a llevar ahí, digamos, no me revuelva el estómago, que sea un camino placentero, y más o menos mantenerme en curso. Claro, escucharnos cuál es nuestra visión táctica es interesante, a lo mejor nos ayuda a medir un poco lo que decía Max, la dosis un poquito más, un poquito menos, pero va a ser un poco en el margen. Lo central va a seguir siendo dónde queremos llegar, cuál es en el fondo nuestro objetivo final para digamos, lo que nos lleva a invertir en primer lugar. Bueno, tú hablabas de noticias que no se pueden prever, ahora pasamos a las preguntas de las personas, de ustedes, los clientes de Sura que están acá o que están a través del streaming, y precisamente la primera pregunta tiene que ver con algo que no se preveía, una corrida bancaria en Estados Unidos. Libro de texto hay muchos, pero nadie anticipaba que podía suceder. De hecho, esa es la primera pregunta que llega a través del sistema de que los clientes podían preguntar. Vamos a ver si la vemos reflejada. A ver, aquí está. ¿Qué pasa con la crisis en bancos de Estados Unidos? ¿Cómo nos afecta? ¿Y qué pasó con los controles de riesgo? A ver, dejo primero a Gabriela con lo del Silicon Valley Bank y también el Signature Bank. Bueno, creo que es muy importante separar qué está pasando ahora con 2008. En 2008 el problema era riesgo de crédito. Crédito que los bancos habían aportado, que quedaron malos, muy complicados y con bancos gigantes con muy baja liquidez. De hecho, era una crisis financiera horrible. Ahora, el problema no es crédito. El problema son las consecuencias de tasas de interés muy bajas por 15 años que ahora están elevadas. Entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, Silicon Valley Bank, Signature Bank, bancos medianos y pequeños en Estados Unidos, que son muy concentrados en sus depósitos en sectores específicos. Tecnología, criptomonedas, startups. Por los años que tasas estaban a cero, estas compañías iban muy bien, sus depósitos crecieron muchísimo. Ahora las tasas están elevadas, hay mucha presión en tech, startups, cripto, los depósitos empezaron a caer. Del otro lado, para, claro, tener liquidez para los depósitos, los bancos compran activos. Y bancos como estos compraron activos de tesoro, de deuda atrelada hipotecaria, de muy larga duración. Y cuando subieron las tasas el año pasado, escuchamos que renta fija cayó 13%. Entonces, estos bancos sufrieron pérdidas en sus activos, no realizadas hasta el momento que tuvieron que vender los activos para tener liquidez para los depósitos que estaban cayendo. Y ahí tuve una crisis de confianza y una corrida en estos bancos. Entonces, muy distinto para separarlo de 2008, el problema y la magnitud en el sistema. Eso es muy concentrado en algunos bancos
medianos, chiquitos, regionales, no en los bancos gigantes. Sí, ¿está contenido el problema, al menos así han dicho las autoridades de Estados Unidos? Por la información que disponemos, que es información que nuevamente noticia en desarrollo, Nicolás, pareciera que sí. Fue muy importante la decisión del fin de semana de dar seguridad a los depositantes, que efectivamente, aunque sus montos en los bancos superara el monto que asegura, digamos, el fondo de depósito, de seguro sobre depósito, cosa interesante, darle señales de seguridad a los depositantes, pero no salir a rescatar a los accionistas ni a aquellos que tenían bonos emitidos por los bancos en problemas. Hay una clara señal del gobierno de que acá no se quiere usar el dinero de los contribuyentes como para digamos, rescatar a gente que a lo mejor tomó malas decisiones con respecto a la gestión de ese riesgo de portafolio, donde tomaron, en este caso, no crédito, como bien decía Gabriela, sino que un riesgo de tasa de interés muy fuerte. Ahora, ¿qué ocurre? Las personas, a veces que no conocen en detalle cómo está, digamos, desarrollándose esto de las medidas que toma el gobierno, dicen, bueno, y aquí quizás lo interesante de esta versión 2023 de corridas bancarias versus 2008, versiones anteriores. Primero, las corridas bancarias no son personas haciendo filas a lo largo, digamos, frente al banco, sino hoy día están frente a un teléfono incluso, moviendo el dedo y así tan rápido pueden mover la plata de un banco a otro. Segundo, en un mundo de redes sociales, la velocidad con que una persona conoce a otra persona que sacó su plata del banco, a diferencia quizás incluso de 2008, donde eso tardaba un tiempo, tenía que leerlo al día siguiente o lo veía en las noticias, hace que la velocidad sea aún mayor. Entonces, creo que incluso los reguladores, aunque podrían haber anticipado esto, están frente a condiciones sumamente diferentes y han tenido que actuar rápido. Ahora, ¿cuál es el problema nuevamente? Si una persona no conoce en detalle, lo que bien decía Gabriel, el caso particular, y el banco que está al lado de uno que tuvo que ser cerrado, digamos, dice, ¿sabes qué? En realidad no tengo confianza en ninguno, voy a sacar la plata y lo voy a, no sé, poner debajo del colchón por último. Ese temor es un poco más difícil de frenar porque ya no es la cabeza pensando, es un poco el estómago reaccionando frente a eso y esa es la tarea. Y hubiese sido, y volviendo a la pregunta de algunos minutos, muy difícil para la Reserva Federal tener que tomar una decisión de seguir apoyando a los bancos si que la inflación se hubiese disparado en el dato de hoy día. Hoy día estamos un poquito más aliviados, estamos digamos, en una condición de decir esto se resolvió, probablemente no, todavía hay efectos que hay que seguir monitoreando, pero el primer impacto de decisión fue muy relevante y en la dirección acertada, Nicolás. Nos quedan unos minutos para un par de preguntas más de las personas que nos acompañan y quieren nuevamente hablar de renta fija, porque han sido las recomendaciones principales del último tiempo, pero hay personas que están sorprendidas, ya lo hemos hablado igual, por los retornos negativos. Veamos la siguiente pregunta que la han hecho los asistentes a este seminario. Si los bonos actualmente constituyen una herramienta de refugio, ¿por qué este inicio de año no está siendo positivo? Max y Gabriela. A ver, yo creo que los bonos han sido, voy a hablar de la parte de Chile, porque ya que tenemos dos expertos en la parte más internacional. Claramente la parte corta en Chile sí ha sido refugio, es decir, fondos que nosotros estructuramos el año pasado, en los primeros 2 meses estaban rentando 3%, entonces por lo tanto entre enero y febrero nos parece un buen refugio comparado con estar metido en renta variable, que por cierto subió, pero también en febrero tuvimos un mes duro y el tipo de cambio cayó, por lo tanto en términos prácticos nuestra renta variable internacional fue prácticamente menos que incluso esta parte de renta fija local. Lo que decía anteriormente, tener tasas reales en torno al 3, 4% son tasas que no se ven hace 15, 20 años. La tasa de política monetaria es de la más alta que tenemos desde este dique que construyó el Central, es la más alta desde el año 98, desde la crisis asiática. Entonces desde ahí a nosotros nos parece un lugar interesante, entrega retorno, tal como decían acá, hay que entender que la renta fija no es fija, de fija tiene solo el nombre, lo único que tiene fija es el nombre, pero nada más, pero aún así tiene una volatilidad mucho más corta, porque estamos hablando de renta fija, parte corta de la curva nosotros, mucho de eso indexado a UF, que la inflación es de marzo,
los que están pagando a la universidad, los colegios y la hipoteca, lo están dando cuenta lo que viene, así que en marzo vamos a protegernos de la inflación con tasas de interés altas, los nominales están en torno a casi 2 dígitos, que son retornos accionarios. Sigo creyendo que es un lugar interesante para estar protegido. Puede ser en comparación al año pasado, Gabriela. Esa puede haber sido la opinión de la persona. Muy interesante que renta fija ha sido un refugio en los últimos 3 días. Con toda esta preocupación de los bancos, las tasas americanas han caído 100 puntos base con retornos positivos de 2% en 3 días. Entonces, cuando la preocupación es crisis, recesión, los bonos de alta calidad son el refugio, sirven este papel y creo que esto fue un momento muy importante para confirmar esta tesis de que no hay activo de refugio mejor que tesoros de Estados Unidos. Axel, ¿algo que agregar o pasamos a la última pregunta? Porque Sí, ya no voy a tirar digamos, una llave a esto, voy a generar un poco más de quizás de controversia, pero efectivamente quiero volver al punto que quizás las estrategias tradicionales, quizás hay que revisitarlas. Y voy a poner un solo ejemplo. Efectivamente, los bonos del Tesoro de Estados Unidos han sido por, digamos, tradición, el activo de refugio por naturaleza. Pero ¿qué puede ocurrir en un par de meses más en que en el Congreso en Estados Unidos se tome la decisión con respecto a una decisión clave, que es si vamos a subir el techo de la deuda o no lo vamos a subir? Hay un evento que potencialmente tiene el riesgo de incluso al activo madre en cuanto a darnos refugio, vivir momentos de mucha volatilidad. Entonces, con eso yo creo que los últimos días hemos aprendido que la diversificación, que va a incluir no solamente poner todo en lo que nominalmente pareciera lo más seguro, sino que también buscar fuentes alternativas, cosas que se muevan en sintonía diferente. Ciertamente, digamos, Max ha sido algunos alcances interesantes con respecto a fuentes a partir de rentas, por ejemplo, también desde, no sé, fondos que tengan un comportamiento diferente en cuanto a su estrategia, que sean neutrales, por ejemplo, al movimiento de mercado. Entonces, no quiero de alguna manera remecer la situación. Efectivamente, hoy día las tasas que uno consigue de bonos gobierno es muy atractiva, pero nuevamente hay que estar pendiente de las situaciones que pueden cambiar el panorama de riesgo más rápido de lo que estábamos acostumbrados a verlo. Tú hablaste de la palabra alternativa. Bueno, la última pregunta que viene de nuestro público es precisamente los activos alternativos. Yo recuerdo que cuando fondos de pensiones canadienses compraron una autopista concesionada acá en nuestro país, ¿por qué? Bueno, porque es un retorno a largo plazo, seguro, y si bien no es el más espectacular de todo, es constante. Eso es precisamente la última pregunta que nosotros vamos a revisar y que tiene que ver con los activos alternativos. Ahí está. ¿Dónde ven oportunidades? Ya hablamos de renta variable, centrémonos en activos alternativos, oportunidades, sectores y países. A ver, Max, ya que Sura tiene el producto. Vale. Parto por Chile y que voy a focalizarme ahí. Dentro de los activos alternativos que al menos en lo personal nos gustan y en Sura nos gustan mucho, está la renta residencial. Es una problemática, como mostraba recién, la tasa de los créditos hipotecarios subió 250, 300 basis points, eso implica 45% más. La cuota NUEF, más allá del gasto de inflación, no está dando para comprar. Además, se han formado empresas que administran de muy buena manera estos edificios, entonces arrendar en estos edificios parece ser interesante. Hacen contratos por un año, sacan al arrendatario molestoso, los mantienen con mantención cada 6 meses, por lo tanto uno vive siempre en un departamento seminuevo y al inversionista le permite tener una renta periódica, que estamos hablando que es más o menos real, más un 5%, con tasas de desocupación bastante más bajas que comprar el departamento tradicional. Mi papá tiene casa y arrienda este tipo de cosas y cada vez que se le da un arrendatario es un dolor de cabeza. Pintar, cambiar los muebles, reclama, 3 meses vacío. Hoy día estas empresas se dedican, tienen al gafiter, al electricista, al piscinero, y más o menos desde que una persona se va de un departamento y otra persona llega, pasan solo 7 días. Por lo tanto, todos esos dolores de cabeza por esa renta adicional que es comprar el activo final,
se pasan cuando alguien me va y me va pagando regularmente. Tienen tasas de ocupaciones del 98%, en la pandemia fueron súper resilientes y tenemos, no sé, tasas de default o de demora de 0,3, 0,5%. Entonces, son buenos activos, son distintos, estamos aprendiendo, es nuevo para nosotros. El arriendo tradicional era comprar y arrendar, de FL2 en esa época, por temas de herencia y cosas por el estilo, pero hoy día está el tema de las rentas residenciales que parece atractivo, como dije, y con un gran potencial. Estados Unidos, de toda la oferta inmobiliaria de arriendo, 1 de cada 3 los tiene un fondo. En Chile, 1 de cada 33. Entonces, además, creo que esa industria tiene drivers para seguir creciendo y desde ahí, si es un activo que tengo que recomendar, esos son los que me llaman la atención. ¿En JP Morgan también piensan similares, Gabriela? No solamente quizás rentas residenciales, sino que también otro tipo de activo alternativo. Sí, pensamos en, la verdad es la palabra alternativos, es donde ponemos todo que no son acciones o bonos, pero hay mucha cosa ahí dentro. Principalmente hay dos tipos distintos. Hay lo que podemos llamar de activos reales, inmobiliario, infraestructura y transporte. Ahí el objetivo es renta estable a lo largo del tiempo, con indexación o protección de inflación y con muy baja correlación con otros mercados. Creemos que es una parte que más y más va a crecer y es clave, y es una parte donde estamos optimistas porque es relacionado a temas de demografía, transición energética y de globalización. Pero hay otros alternativos que llamamos de financieros, que ahí son fondos de hedge funds, private equity, private credit, y ahí son muy correlacionados en algunos casos con mercados públicos. El objetivo es generar retornos superiores, pero no sirven para diversificar. Y quería mencionar que hay oportunidades allá, pero como mencionabas, los fondos de pensión en Canadá, Estados Unidos, todos estaban comprando todo eso para generar retornos, cuando tasas estaban a 0. Pero las tasas no están a 0. La caja paga 5%, entonces se va a mirar con mucho más cuidado todo este universo de private equity, private credit, de aquí adelante. No todo tipo de estrategia o compañía va bien en este mundo hoy en día donde el dinero no es más gratis. Ahí la lupa de BlackRock, Axel, entonces está... Yo lo voy a llevar a quizás una perspectiva un poco diferente, más allá de una mirada tradicional por clase de activo quizás o por región. Uno más bien que se enfoca en tendencias, sobre todo tendencias estructurales. Voy a mencionar un par. Yo mencionaba que una de las cosas que está impactando en la inflación son los cambios demográficos. La población está envejeciendo y por lo tanto los patrones de consumo, por ejemplo, también van a variar. Las personas mayores consumen cosas de manera diferente. La composición, por ejemplo, de lo que dedican a gastos de educación disminuye, aumenta lo que se gasta en, por ejemplo, productos médicos, servicios de productos médicos. Por lo tanto, si uno se sube a esta tendencia estructural de largo plazo y lo conecta con qué oportunidades, sector farmacéutico, sectores ligados a el envejecimiento de la población, creemos que hay un valor bien interesante de eso. Otro tema, hablamos de tecnología y cómo están las tecnológicas sufriendo, pero dentro de tecnología creemos que hay sectores que son muy interesantes. Hablemos, por ejemplo, de empresas ligadas a ciberseguridad. Yo les aseguro que hoy día las empresas, aunque estén enfrentadas a recortes presupuestarios, su departamento de tecnología, en cualquier empresa, lo último que va a recortar es lo que gasta en ciberseguridad, porque ve que el riesgo solamente va en aumento. Entonces, más allá de ver qué ocurre en China, en Europa, que siempre son fuentes interesantes de oportunidad, hoy día más bien ligar esas decisiones con tendencias que sabemos que van en curso, que sabemos solamente que van a redundar en mayor demanda de ciberseguridad, mayor demanda de productos farmacéuticos, porque son cosas que no van a cambiar mucho, independiente si la Fed haga una cosa u otra, son tendencias mucho más, digamos, permanentes en el tiempo. Ha sido el diálogo de expertos que Sura Inversiones les ha propuesto este martes por la mañana. Esperamos que cada uno de ustedes tenga algunas ideas frescas para tomar las mejores decisiones, tanto los que están acá como también los que nos acompañaron por streaming. Axel Christensen, Gabriela Santos y también Max Pinto, ha sido un placer conversar con ustedes. Un aplauso para ellos, por favor. De mi parte ha sido
Un encanto estar con ustedes. También me voy con buenas ideas y les deseo un excelente martes. Que estén muy bien.